Me habían dejado esto más alto, yo lo había dejado más bajo, me lo habían dejado más alto. Am, ¿Dónde está el Benjamín? Benjamín, ya sé por qué se te traspapeló el Salmo 90 hace 3 semanas o 4, porque era una lectura genial para el tema que, que vamos a trabajar en esta mañana. El tema que vamos a trabajar, el título que hemos propuesto es Menos es más. Ese es el título, Menos es más. Creo que está por ahí el cartelito que hizo María Antonia. Menos es más. ¿De qué quiero hablar con este tema Menos es más? Quiero hablar acerca de un principio fundamental que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Sabéis que la Biblia, aparte de estar compuesta de 66 libros, de 2 secciones principales, Antiguo y Nuevo Testamento, a través de toda la Biblia hay temas tangenciales, hay temas que conectan prácticamente todas las historias y todas las páginas de la Biblia. Y cuando tú lees la Biblia te encuentras que hay temas que se van repitiendo constantemente. Y esos temas nos dan pistas para saber cuáles son los principios fundamentales que se encuentran en la Escritura. Y en esta mañana me gustaría compartir con vosotros uno de esos principios fundamentales a los que le he llamado menos es más. Y creo que como cristianos, como creyentes, es importante que pongamos el foco en ello, en los principios fundamentales. Los principios son muy, muy importantes. Decía Groucho Marx, no sé si os acordáis, decía, estos son mis principios, si no les gusta tengo otros, ¿no? Y esto lo que pasa con mucha gente hoy en día, sobre todo con los políticos, con la clase política, no tienen ningún principio. Y cuando tú ves el país y cuando ves las políticas, y como ha comentado también la Ana, que tenemos a personas que se están muriendo en el Mediterráneo y parece que la gente no hace nada y están mirando para otro lado y están discutiendo otras cosas, ¿no? Diciendo, ayer decía uno, mira lo bien alimentados que están, y tú dices, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? Y así por el estilo, bueno, pues no voy a hablar de ese tema, perdonad que me caliento, ¿vale? Perdonad. Pero ves que no tienen principios, ¿no? Por el contrario, la Biblia nos propone unos principios fundamentales, unos principios que debemos prestarle atención y en la medida que le prestemos atención nos ayudan a transformar nuestra vida, a acercarnos más a Dios y estar más cerca de la imagen de Cristo. Y por eso en esta mañana me gustaría compartir con vosotros este principio fundamental. ¿Por qué también quiero hablar de principios? Fijaros, los principios son importantes también porque los principios determinan tu manera de ser, cómo actúas ante diferentes situaciones. Estuvimos hace un par de semanas en Irlanda, estuvimos allí de vacaciones y era interesante, era curioso porque nos habían dejado una casita en un barrio ahí para estar y, a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, estábamos allí en la casa y cuando llegábamos de noche cerrábamos todas las puertas, la puerta de fuera, lo cerrábamos todo, ¿no? Para irnos a acostar. Y te dabas cuenta de que todo el mundo en el barrio dejaba las puertas abiertas y todo abierto. Y claro, nosotros que venimos de Barcelona y todo el tema del crimen en Barcelona, uy, cuidado con los ocupas, los ladrones y tal, ¿no? Lo cerrábamos todo, ¿no? Como hermético, como con miedo. Pero ellos no, ellos lo tenían todo abierto. Y no tenían persianas ni cortinas, todo transparente. Y tú dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Es cuestión de principios. Allí la gente no coge lo que no es suyo. No se mete en una casa que no sea suya. Y si lo haces, el peso de la ley te desmotiva para hacerlo. O sea, la condena que te cae es tan alta que tú te lo piensas 2 veces antes de hacerlo. Es una cuestión de principios. Si tienes principios, los principios transforman por completo tu vida. Hace que reacciones de una manera o de otra ante las circunstancias de la vida. Y por eso en esta mañana me gustaría hablaros de eso, de principios, pero sobre todo de uno en concreto que encontramos en la Biblia. Y este principio se llama así, bueno, lo he llamado así, menos es más. Y para hablar de ese principio, quiero leer el texto que os sugería, 2 Corintios capítulo 12, del versículo 7 al 10. He elegido la nueva versión internacional, el texto de la nueva versión internacional, porque me parece que es muy elocuente, es muy fácil de entender. Y porque sabéis que Pablo muchas veces cuando escribe, escribe de una manera que a veces no la entendemos muy bien. Pedro, de hecho, en la segunda carta de Pedro, él dice, mira, nuestro hermano Pablo escribe y a veces es difícil de entender. Lo decía Pedro, o sea, imagínate. Pedro dice, a Pablo a veces no lo entiendo, lo dice Pedro, que vivió con él, no estuvo con él. Y si Pedro no entiende a Pablo, ¿no? Que vivió con él, imagínate nosotros, ¿no? A veces dices, Pablo, ¿pero qué estás explicando? ¿Qué estás diciendo? Entonces, por eso es bueno a veces cambiar de versión y leer a Pablo en otras versiones. Y en esta versión en concreto, la nueva versión internacional, me parece que el texto que me gustaría leer con vosotros se entiende bastante bien. Así que me gustaría animaros a leer conmigo
segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10, y reflexionar acerca de lo que dice aquí y de este principio que os comentaba de que menos es más. Fijaros que dice Pablo en esta carta. Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás, dice Pablo, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué os parece estas palabras de Pablo? La verdad es que son muy evocadoras. En este texto, Pablo nos muestra un poco de las contradicciones que él tiene que afrontar y que él tiene que experimentar. Y esto es muy interesante, es fabuloso, diría yo. Porque de alguna manera Pablo en este texto es como si nos abriera una ventanita a su corazón, a su vida, y nos hiciera ver realmente qué pasa dentro de él. Y sabéis que los seres humanos, si algo nos encanta es poner muros y barreras, y nos cuesta mucho abrirnos y ser honestos y ser sinceros. Nos cuesta ser transparente, nos cuesta revelar nuestras debilidades. Y en este texto Pablo es muy honesto, y Pablo explica, tengo un problema. Y lo escribe y da testimonio de ello. Y muchas veces cuando damos testimonio nosotros, damos testimonios de nuestras fortalezas y de las cosas que nos salen bien y de los milagros que Dios hace a través de nosotros. Pero aquí Pablo da testimonio de su debilidad, da testimonio de sus problemas. Y a mí me parece eso fabuloso, porque de alguna manera también nos da pie a que seamos también honestos nosotros y reconozcamos que tenemos problemas y tenemos dificultades. Y aquí Pablo nos explica que una de las dificultades que tiene, uno de los problemas con los que tiene que enfrentarse, es el problema del orgullo. Pablo tiene serios problemas con el orgullo. Y mientras pensaba en estos problemas de Pablo, en los problemas del orgullo con Pablo, yo pensaba, bueno, pero es que si Pablo tiene problemas con el orgullo, creo que realmente si alguien podría estar orgulloso es Pablo. O sea, en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento nos explica quién era Pablo. Y por ejemplo, Filipenses 3:5 dice que Pablo fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Y en otra ocasión Pablo dice que él habla más lenguas que todas las personas de la iglesia de Corinto. Los de Corinto hablaban muchas lenguas, les encantaba hablar en lenguas. Y Pablo dice, mira, yo hablo más lenguas que todos vosotros. Y en otro texto, de hecho, nos dice que Pablo resucita a Eutico, a un joven que se cayó mientras Pablo estaba hablando. Pablo había dado un sermón muy largo, Eutico se había dormido, se había caído de una ventana y se había muerto. Y Pablo fue allí y lo resucitó. Y el libro de los Hechos nos explica muchos de los milagros de Pablo. Así que, de alguna manera, si alguien puede estar orgulloso, ese es Pablo. Si alguien puede tener orgullo, esa persona es Pablo. Sin embargo, en este texto, Pablo nos dice que el motivo de su orgullo no era tanto su vida, los milagros, las lenguas que hablaba, el linaje que tenía, la familia de donde era, sino otro motivo. ¿Cuál era el motivo del orgullo de Pablo? El texto nos dice que el motivo del orgullo de Pablo era unas revelaciones que Dios le permitió ver, le permitió experimentar. Y Pablo dice que esas revelaciones que él tuvo, Pablo las define como inefables. Inefable es una palabra en castellano que quiere decir que no se puede explicar, no se puede definir, no se puede hablar sobre ello. Inefable, me encanta esta palabra, inefable. De alguna manera, según la filosofía, hay una rama de la filosofía que dice que si no puedes explicarlo, no existe. Pero Pablo dice aquí que existen cosas que no se pueden explicar, que no se pueden definir con palabras. Y Pablo dice, lo que vi fue tan grande, tan maravilloso, tan hermoso, tan asombroso, que yo no puedo hablar de ello. No encuentro equivalencia humana con mi sabiduría y mi conocimiento. No encuentro para deciros
lo que vi, para explicaros qué fue lo que vi. Y entonces Pablo dice, y claro, al ver eso, esa grandeza de la realidad de Dios, de la presencia de Dios, de la magnitud y la grandeza de Dios, al experimentar eso, tuve la tentación de venirme arriba, de pensarme más que los demás, de que mi vida se llenara de orgullo. Y para evitar eso, dice el texto, entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues como que me hizo experimentar cierta balanza, me envió un aguijón a la carne, un aguijón, y Pablo lo define como un mensajero de Satanás. Y Pablo dice, en 3 ocasiones le pedí al Señor, Señor, por favor, líbrame de este problema. Y el Señor le dijo, no te voy a librar. Y le dice, Señor, por favor, sáname de este problema, de esta dificultad que tengo. Y el Señor le dijo, no, y durante 3 veces. Y al final el Señor le dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es fabuloso. O sea, Pablo nos dice, estuve tentado a ser orgulloso, estuve tentado a pensarme más que los demás, mejor que los demás, más sabio que los demás, más afortunado que los demás, con más gracia que los demás, pero el Señor hizo que pisara con los pies en tierra. Y me enseñó, Pablo dice, me enseñó que realmente donde se perfecciona el poder de Dios no es en la fortaleza, no en la sabiduría de una persona, sino en la debilidad de una persona. ¿Y por qué? Por este principio del que me gustaría hablaros en esta mañana, que para el Señor menos es más. Y para ilustrar un poquito este principio, me gustaría que me acompañaseis a 3 escenas de la Biblia. 2 escenas del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Y es simplemente a modo de ilustración. La primera escena la encontramos en la historia de Gedeón. ¿Os acordáis de Gedeón? Gedeón fue un juez en la época de los jueces, justo antes de la monarquía. Entre el éxodo, y la monarquía, ahí hubo un momento en el que un poquito de anarquía en el pueblo de Israel, no había rey, no había un líder real, formal. Así que el Señor levantó jueces para dirigir al pueblo. Y uno de esos jueces fue Gedeón. Y Gedeón tuvo que lidiar con el pueblo de Israel en un momento muy complicado, porque era un momento en el que los madianitas estaban atacando a los hijos de Israel. Y dice el texto que cuando los hijos de Israel sembraban y tenían ya el trigo justo a punto de recogerlo para comer, venían los madianitas como una plaga de langostas y cogían toda la comida, de manera que los hijos de Israel pasaban hambre, pasaban mucha necesidad. Y eran muy grandes, eran innumerables, dice el ejército madianita. Así que los hijos de Israel se veían pequeños, débiles, pocos, enfrente de sus enemigos. Y Dios levantó a Gedeón para defender a Israel. Así que Gedeón, ¿qué hizo? Gedeón dijo, mira, yo voy a reunir un ejército y con este ejército voy a defender a los hijos de Israel. Así que reunió un ejército, convocó a un ejército, a todos los que podían empuñar espada y salió al campo de batalla. Y cuando el Señor vio esto, dijo, oye Gedeón, mira, déjame que te explique una cosa. Tienes que reducir el ejército que tienes. Y Gedeón dice, pero es que ya son pocos. Y el Señor dice, no, tienen que ser menos. Así que Gedeón los redujo. ¿Vale? Y cuando ya dijo, bueno, pues son menos, pero seguro que con estos puedo. Y el Señor dice, Gedeón, espera, que tengo que decirte una cosa. Tienes que reducirlo más. Y Gedeón dice, pero es que ya son pocos. Dice, redúcelos más, no te preocupes. Tómalo con calma, redúcelos más. Los redujo. Hasta que al final quedaron 300 hombres. Y tú piensas un poquito en Gedeón. El ejército madianita, que dice el texto que eran innumerables como las langostas. Y Gedeón con 300 hombres. Y los madianitas con un ejército innumerable. Claro, y tú te pones a pensar, estos nos van a merendar con patatas. Es que no vamos a aguantar ni 15 minutos de batalla, ¿no? Desde el punto de vista humano sería así. Y Dios tenía un plan muy interesante. Y al final, un pequeño grupo de 300 personas confiando en el Señor venció al todopoderoso ejército madianita. Para Dios, menos es más. En el proyecto de Dios, menos es más. Nosotros como creyentes no debemos pensar que la fuerza, la cantidad, el privilegio nos dará la victoria, nos dará la salida.
Si confiamos en el Señor, da igual la circunstancia o la situación. Y eso es muy humano, pensar, bueno, si fuésemos más personas, si tuviésemos un edificio más grande, si tuviésemos un edificio más nuevo, si tuviésemos más recursos, si hubiese más jóvenes o más niños, ¿no? Y siempre estamos pensando esto en términos humanos, ¿no? De decir, bueno, si tuviésemos más de esto, más de aquello. Y Gedeón también, si tuviese más hombres, seguro que derrotaría al ejército. Y el Señor le dice, es que no va por ahí. No va por el número, ni va por la fuerza, ni va por la estrategia, va por la confianza en el Señor. Para el Señor, menos es más. El segundo ejemplo es un ejemplo muy, muy conocido, es el ejemplo de David y Goliat. Todo el mundo conoce esta historia, incluso la gente que no va a la iglesia. Y es una historia que normalmente le contamos a los niños, pero cuando tú te pones a pensar en esta historia, no es una historia para niños, es una historia para nosotros, para los adultos. Los adultos que muchas veces nos fijamos más en Goliat que en el que está detrás de Goliat. Nos fijamos más en Goliat que el que está detrás de Goliat. Y eso es interesante porque aquí en la escena de David y Goliat, en la escena previa, Saúl, que era el rey, le dice a todo su ejército, mirad, le voy a dar a mi hija por esposa al que derrote a este gigante. Y todo el mundo se echó para atrás. Claro, la promesa era, tú ibas a ser familia del rey. O sea, imagínate ahora por un momento. O sea, ser yerno del rey, ¿no? Hoy en día eso no es algo bueno, ¿no? Pero en aquella época sí que era bueno. Ser familia del rey, hoy en día, ser familia del rey como que no es muy bueno, pero en aquella época sí. En aquella época, pensemos en aquella época. En aquella época ser familia del rey era algo muy bueno. Y esa era la promesa. Y todo el mundo se echó para atrás. Nadie confiaba en poder derrotar al gigante. Hasta que un niño, un pequeño pastorcito que estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre, cuidando la de los lobos y los leones, dice, yo voy a vencerlo. Y era un niño pues flaco, pequeño, ¿no? Débil, no tenía cuerpo de guerrero. Y todo el mundo se pone a reírse de él. Incluso su familia, sus hermanos se burlan de él y dice, pero ¿te ha dado un golpe en la cabeza, David, o algo? Y David dice, no, yo le voy a derrotar. Cuando sale a la arena, tiene la armadura del rey. Y claro, él era pequeñito y flaco, ¿no? Era jovencísimo, era un adolescente. Y le pesa tanto la armadura que tiene que quitársela. Y lo único que tiene en su mano es una honda y 5 piedras. 5 piedras del río, 5 piedras. Y de las 5 piedras, solo necesito una para vencer al gigante. Ni armadura, ni espada, ni técnica, ni músculo, solo una piedra en contra del gigante. En la economía del Señor, desde la perspectiva de Dios, menos es más. Lo más importante no es los recursos que tengamos, no es las ventajas que tengamos, no es la cantidad de gente, sino la confianza en el Señor. Menos es más. El tercer ejemplo que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana, ese principio fundamental de menos es más, es el ejemplo de Jesús. Es el gran ejemplo de Jesús. Si tenemos un ejemplo real de que menos es más, es el ejemplo de Jesús. Cuando analizamos la vida de Jesús nos damos cuenta de algo muy interesante, algo muy curioso. El otro día estábamos en Rupit, estábamos con Rafael, allí en Rupit, y nos estuvo explicando el pueblo, estaba muy ilusionado allí explicándonos el pueblo, y nos abrieron la iglesia para nosotros. Él conoce a la persona que tiene la llave de la iglesia, y nos abrieron la iglesia y estuvimos viendo allí todo el retablo, que hay un retablo maravilloso, hermoso, del martirio de Esteban, y como siempre pues está la imagen de Jesús, ¿no? La imagen gloriosa de Jesús. Y a mí me llama mucho la atención cómo los creyentes muchas veces, la imagen que representamos de Dios y de Jesús es la imagen gloriosa. Pero cuando vamos al Evangelio nos damos cuenta de que la imagen que encontramos allí de Dios es una imagen diferente. ¿Cuál es la imagen que encontramos de Dios en el Evangelio? No es la del Pantocrator todopoderoso, sino es la de un hombre sencillo y humilde. Y ese es Jesús. Es un hombre sencillo y humilde. Fijaros que es tan sencillo y tan humilde que era monolingüe, hablaba un solo idioma. Además, una lengua marginal, arameo. Eso hablaba Jesús. De las palabras de Jesús no se nos conserva nada, ni en griego, ni en hebreo siquiera, que era el idioma
litúrgico, el idioma del culto, ¿no? Sabéis que el otro día dije que muchas veces los cristianos hablamos una lengua que se llama el cristianés, ¿no? Que es una lengua muy propia nuestra y que solamente nosotros entendemos, y cuando viene alguien de fuera y hablamos en cristianés no se entera de nada, pero literalmente no se entera de nada. Y en la época de Jesús también, el hebreo era la lengua de la liturgia, era la lengua solemne. Jesús no hablaba hebreo, no sé si hablaba hebreo, pero él no habló hebreo. Las palabras que que conservamos de él es en arameo. Arameo era la lengua materna de Jesús, una lengua marginal que se hablaba al norte, en una región muy pequeña, muy pobre, muy marginal de allí de Israel, de Tierra Santa. Y Jesús hablaba esta lengua. Además, Jesús nunca salió de su país. Nunca, nunca salió de su país. O sea, la mayoría de los que estamos aquí hemos recorrido muchos kilómetros, alguno más que otro, ¿no? Ha recorrido muchos kilómetros, ¿no? Y seguro que la misma mayoría de vosotros ha salido del país, ha ido a un país, 2, 3, 4, 14 países. Jesús jamás salió de su país, nunca. O sea, fíjate esto, era un campesino que hablaba una sola lengua, que nunca salió de su país y que no dejó nada escrito. Nada. La única constancia de algo escrito que tenemos de Jesús es la escena aquella de la mujer pecadora que querían apedrearla y que Jesús está encorvado en tierra escribiendo en la tierra. Es el único momento, la única escena que nos dice el Evangelio que Jesús escribiera algo. Y como escribió en tierra, seguro que eso se borró mientras la gente se iba con el corazón compungido, llenos de vergüenza, dejando solo a Jesús con la mujer. Es decir, Jesús habló un solo idioma, era un pobre campesino, no salió de su país, no dejó nada escrito. Y este personaje, que en principio no parece ser muy atractivo, descrito de esta manera, es el ser humano que ha influenciado más en la historia de la humanidad. Fijaros esto. Para Dios, menos es más. No se trata de la sabiduría, la cantidad de idiomas que hables, la cantidad de dinero que tengas, la cantidad de habilidades, de dones que puedas experimentar. No se trata de eso, se trata de la confianza que tengas en Dios. Para Dios siempre, 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 menos es más. En el proyecto de Dios, en el proyecto del reino de los cielos, lo más importante no es la sabiduría, la fortaleza, ni siquiera los recursos, sino la capacidad que tenga la persona de reconocer que lo que necesita es depender del Señor. Y por eso es tan interesante estas palabras del apóstol Pablo. Pablo nos dice, estuve tentado a dejarme engullir por el orgullo. Estuve tentado a pensar que esas revelaciones que el Señor me mostró me hacían un mejor creyente, un mejor cristiano. Me hacían el mejor cristiano de mi época. Y aunque desde el punto de vista humano y viéndolo desde nuestra perspectiva, Pablo tenía motivos para el orgullo. Él dice, el Señor me amó tanto, cuidó tanto de mí, que me ayudó a que balanceara mi experiencia con Él. Y por eso me permitió estar en una experiencia en la que yo pudiese desarrollar la humildad. Yo le pedí 3 veces que me quitara este aguijón en la carne, este mensajero de Satanás. Pero el Señor me dijo, no, yo necesito, le dijo el Señor a Pablo, yo necesito que tú aprendas a convivir con esta situación de debilidad. Porque es justamente allí, cuando aprendemos a vivir en situaciones de debilidad, cuando aprendemos a confiar absolutamente en el Señor. Si siempre nos van bien las cosas, si siempre tenemos todo lo que necesitamos, si siempre tenemos todos los recursos, lo tenemos todo fácil, entonces al final no aprenderemos a depender del Señor. Nuestra fe siempre se quedará como la fe de un niño. De alguna manera tenemos que aprender que muchas veces Dios permite las circunstancias complejas, las crisis de nuestra vida, las tormentas de nuestra vida, no para castigarnos, no porque esté enfadado con nosotros, no porque hayamos hecho necesariamente algo malo, seguramente que algo malo habremos hecho, pero no porque habremos hecho necesariamente algo malo, sino porque el Señor quiere enseñarnos que lo más importante es que confiemos en Él. Y eso implica de parte de nosotros un cambio de enfoque, un cambio de perspectiva. Para acabar en esa mañana, me gustaría dejaros con esta idea de cambio de enfoque y cambio de perspectiva. Hay una película que se llama
Big Hero 6 es una película de dibujos animados. Sabéis que cuando tenéis hijos, la inmensa mayoría de películas que veis son de dibujos animados, ¿no? Cuando eres joven, te gusta el cine independiente, el cine de autor, el cine iraní en versión original, ¿no? Te encanta. Pero cuando tienes hijos, tienes que tragarte toda la discografía de Disney. Es lo que hay, no pasa nada, ¿no? Es lo que hay y ya está, ¿no? Lo asumes y ya está. Y hace un par de años, cuando las niñas eran un poquito más pequeñas, salió esta peli que se llama así Big Hero 6. Es una peli en la que se mezcla un poco los superhéroes americanos con los superhéroes orientales, se hace una mezcla y bueno, y es interesante, es divertida, ¿no? La peli empieza con una catástrofe donde muere el hermano del protagonista y a partir de ahí se desemboca pues una serie de tramas, ¿no? Curiosas. ¿La habéis visto? ¿No? ¿Sí? Tú sí, muy bien, o sea, tú me entiendes. ¿Alguien más la ha visto? Big Hero 6, ¿no? ¿Vosotros la habéis visto? Big Hero 6. No suena, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Baymax. Sí, lo has visto, ¿no? Muy bien, de Baymax. Vale. Pues en esta peli, el protagonista, Hiro se llama el protagonista, claro, tiene que enfrentarse a muchas dificultades, a muchos problemas, ¿no? Y a través del argumento de la peli, él, cuando tiene que enfrentarse a esos problemas, siempre dice que para poder solucionar ese problema necesita cambiar de perspectiva, hacer un cambio de enfoque. Y cuando él cambia el enfoque, entonces cuando cambia el enfoque es cuando puede resolver el problema. Se enfrenta a un problema, a una dificultad, está allí a punto ya de morir prácticamente y cambia el enfoque. Y cuando cambia el enfoque, como toda película que es, entonces logra salirse y zafarse de esa circunstancia negativa. Creo que esto nos puede enseñar algo interesante a nosotros y es que también debemos cambiar el enfoque. Como seres humanos, nos encantan los privilegios. Como seres humanos nos encanta tener la facilidad, tener la comodidad. Nos gustaría que no hubiesen tormentas en nuestra vida. Nos encantaría que todo fuese color de rosa, ¿no? Nos encantaría que fuese un camino de rosas y que las rosas, si puede ser, por favor, que no tengan espinas. Que el camino esté completamente llano, que no hayan piedras en el camino. Como seres humanos nos encantaría. ¿A quién no le encantaría eso? ¿A quién no le encantaría haberse sacado los 20 millones del sorteo del día 15? ¿No? También. Y tú piensas, oh, si me sacara ese dinero, sería feliz, ¿no? Tengo varias historias sobre esto, sobre gente que se sacó la lotería y luego no acabó muy bien. Pero os lo contaré otro día. Y como seres humanos nos encanta esto. Nos encantaría que la vida fuese muy fácil. Y como nos encanta esto, cuando vienen problemas y dificultades, ¿qué ocurre? Que pensamos que la vida no tiene escapatoria, parece ser que Dios está enfadado con nosotros, parece ser que no hay salida, que no hay esperanza. Cuando la vida nos golpea de una o de otra forma y nos golpeará seguro, muchas veces incluso dudamos de la presencia de Dios en nuestra vida, de la cercanía de Dios en nuestra vida. Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo yo que experimentar esta circunstancia y esta situación? Señor, ¿estás enfadado conmigo? ¿No me escuchas? Es ahí cuando tenemos que cambiar el enfoque. Y tenemos que aprender que si es verdad que confiamos en un Dios todopoderoso, en un Dios sublime, en el Pantocrator del que hablamos, ¿no? ese creador de los cielos y la tierra, el Señor cuando decidió revelarse a nosotros como realmente es, cuando decidió revelarse y hablarnos a nosotros de una manera que pudiésemos entenderlo, ¿cómo se reveló? Como una persona sencilla y humilde. ¿Y por qué lo hace? Para que cambiemos de perspectiva. Necesitamos un cambio real de perspectiva y entender que muchas veces, en cuanto a lo que Dios quiere que aprendamos nosotros, es que menos es más. Menos es más. En medio de los problemas, de las dificultades y las crisis, no nos preguntemos ¿por qué, Señor? Ni siquiera nos preguntemos ¿dónde estás, Señor? Sino preguntémonos, Señor, ¿para qué permites que yo experimente esto? ¿Qué me quieres enseñar con esta situación? Y Pablo nos da una pista precisa, una pista definitiva. La pista definitiva de Pablo son estas palabras con las que termina el versículo 10. Porque cuando soy débil, si confío en el Señor, si tengo la mirada puesta en el Señor, si realmente he hecho ese cambio de perspectiva, si he hecho ese cambio de enfoque, cuando soy débil, entonces no tengo nada que temer,
el miedo no tiene que apoderarse de mi vida. No debo pensar que el Señor está enfadado conmigo, que el Señor me está castigando o que ya no hay solución. Cuando soy débil, entonces es allí, cuando soy débil, entonces que soy fuerte. Que el Señor nos bendiga.